Dice el refrán que a río revuelto, ganancia de pescadores. Y esto viene al caso porque el país se encuentra en un caos total, en donde López hizo de este país un chiquero de puercos. Y me refiero de esa forma tan despectiva al desgobierno de López, porque los diputados y senadores que obtuvieron sus cargos se hizo porque hubo un fenómeno que todo mundo conoce, que es el del hartazgo de los corruptos de antes, y ciframos nuestras esperanzas de que el país volviera a un desarrollo equilibrado de las finanzas, un reparto equitativo de la riqueza, una justicia pronta, expedita e imparcial, y además el otorgamiento de satisfactores como derechos sociales a todos los mexicanos, de vivienda digna, de trabajo digno, remunerador, de salud, de combatir la pobreza y el hambre, de dar un entorno ecológico, de dar seguridad, de proteger los derechos humanos. Pero resulta que López se perdió por su carácter psicópata y narcisista en buscar la trascendencia de su personalidad en la historia de este país, a semejanza de Benito Juárez, que es el ídolo de López en todo su desgobierno. Y prueba de que ya empezó la desbandada en el desgobierno de Morena es el hecho de que varias diputadas de Morena se han opuesto a las reformas de los textos educativos, por ejemplo, se han opuesto a su política de seguridad, como es el caso de una diputada que ante el fracaso de la seguridad en el país, porque López abrió la puerta a la delincuencia y a ellos les debe el triunfo en la presidencia de la República y no los puede reprimir, esta señora llegó al colmo de los colmos al hacer apología de la violencia, invitando a los ciudadanos a que ante el fracaso de la política de seguridad, por eso de abrazos y no balazos, que tomaran un machete y que le dieran en la madre a la delincuencia. Eso es una verdadera estupidez de parte de esa diputada, porque en lugar de invitar a la violencia, lo que debe hacer es reclamarle a López por su falta de dar seguridad al pueblo de México e inclusive presentar una demanda de juicio político en los términos de los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución Federal en su contra. Pero bueno, ese es un asunto. Pero está el caso de otra diputada de Chiapas, las dos desde luego diputadas federales, en donde asume su papel de verdadero representante del pueblo y se opone a que se vayan a repartir los libros de texto porque no contienen los postulados que señala el artículo 3 de la Constitución, porque tienen una carga ideológica al comunismo, porque están llenas de errores, incluyendo el nacimiento de Juárez, que fue el 21 de marzo, por situaciones de egocentrismo, en donde se quiere poner a López como la figura central en este país, y así una serie de pendejadas. Pero el otro asunto es que López sigue en su afán de destruir al país, y todo el que se le opone pues
definitivamente ya no lo puede contener, porque la única forma de defenderse de es el circo mañanero, pero ya no le ajusta ni las palabras ni la saliva para estarse defendiendo de lo indefendible, como se acredita con las declaraciones de la diputada federal que se opone al reparto de los libros de texto así. Con la posición irreflexiva de nuestras autoridades educativas y de nuestro gobierno, ante las múltiples voces de inconformidad de maestros, maestras, padres de familia y sociedad en general, así como expertos en educación. Por lo que me sumo a la posición de no distribuir los libros de texto en este ciclo escolar. La bancada de Morena en la Cámara Baja se deslindó de su compañera. En tanto, unas horas después, la también profesora de educación básica lanzó un mensaje en redes sociales donde aseguró que su postura puede traerle amenazas. Esa es la situación de desgobierno que está viviendo el país. Y se da también el caso de que en la distribución de los libros de texto existen suspensiones definitivas de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no se distribuyan, y les dio 24 horas a López para que cumpliera con esa determinación, so pena de cometer el delito de desacato a una determinación de un juez federal. De tal forma que, como dice el dicho, la mazorca se está desgranando, porque no tenía otro futuro este desgobierno de López. Porque aquí sí quiero hacer un reconocimiento a todas estas personas que se han opuesto ya a la distribución de los libros de texto gratuito, porque se están reivindicando ante el pueblo, ante su misma conciencia, de que están haciéndole la parla, o estaban haciéndole la parla a un dictador, a un tipo mediocre, agitador profesional que no tiene ningún mérito, que no tiene calidad moral ni ética, y que definitivamente debemos de pararlo en sus estupideces y tropelías. Pero además se dio el caso de una ciudadana que sí leyó el libro de segundo grado de texto gratuito de primaria, en donde hace un análisis pero devastador sobre un cuestionamiento que se hace en el libro a los alumnos, en el sentido de que Eugenia se quejaba de que le había escaseado el trabajo, se le había escaseado el trabajo de servidora sexual, que porque había mucha competencia con trabajadoras transgéneros, y que en esas condiciones pues era una situación pesada para la sexoservidora. Y además en ese mismo cuestionamiento viene dos casilleros en donde se dice: ¿es discriminación o es inclusión? Pero oigamos primeramente el criterio de esta ciudadana así. Para que no digan que no es verdad. A mi espalda está la página de un libro de segundo año de primaria. Y dice así: Eugenia es una trabajadora sexual que está preocupada de que su trabajo disminuya por el aumento de trabajadoras transgénero. Además, ella solo acepta relaciones heterosexuales. El hecho de que se plantee a un niño de segundo grado de primaria esta pregunta, que ni siquiera existe en su mente, ni le interesa planteársela, le abre la posibilidad de preguntar cosas que aún no son parte de su formación en casa. Por tanto, es una apología perversa. Quiero ver cómo rayos
le van a explicar a un niño el sexo servicio y las sexoservidoras transgénero, seguramente le dedicarán una explicación tergiversada. ¿Cómo para estos asuntos? Si tienen tiempo. Y para explicar matemáticas, no. Ok, les van a explicar esta premisa con bordados. O pasamos del Juanito tiene 5 naranjas y le dio 3 a Pedrito. ¿Cuántas naranjas le quedan? Solo personas que no entienden la pedagogía y sobre todo el valor de la inocencia y el derecho a una niñez sana, sino la tergiversación de la sexualidad y de la integridad, de la salud mental. Todo lo que circunda a la 4T va dirigida a una distorsión de la realidad, una distorsión de la convivencia social. Ahora resulta que el sexo servicio es parte de la temática formativa de nuestra infancia. Lo que tiene la 4T es una mente completamente prostituida por el padrote de Palacio Nacional. Sí, pero no solamente se trata de un padrote, se trata de un vividor mantenido por nosotros los mexicanos para darle la madre al país y al futuro de los jóvenes que son el futuro de México. Y por lo que hace a ese cuestionamiento de que el niño se le someta a discernir entre las cuestiones de sexo, de homosexuales o asexuales, por ejemplo, es una aberración sexual, es una situación que va contra natura, contra la misma inteligencia del menor, y además es una verdadera estupidez el cuestionar al niño si esa queja de la servidora sexual de que le disminuye el trabajo porque se ha incrementado el trabajo de los transexuales o tipo de gente desviada sexual, que si es discriminación o es inclusión. Y definitivamente, aunque es una inmoralidad, es algo atroz cuestionar a un niño sobre esos temas, ni siquiera desde el punto de vista legal está bien planteada esa cuestión, porque ¿cómo puede haber discriminación en una sexoservidora que tiene relaciones heterosexuales y otras sexoservidoras que son trans? O sea, y no puede haber discriminación, porque no puede imponerse al individuo cuestiones que van en contra de su naturaleza, porque la discriminación se da de las autoridades contra los mexicanos, contra los ciudadanos, porque en el país se señala en el artículo 1 de la Constitución que toda persona tiene derecho derecho a no ser discriminado por origen étnico, nacional, por cuestión de sexo. Sí, pero es en relación de que la autoridad debe de velar por el respeto y la protección de los derechos humanos de parte de las autoridades, porque un ciudadano común y corriente, ¿cómo va a tener relaciones sexuales con una persona que no es de su sexo, que no es de su inclinación sexual, a huevo? Simplemente porque el hecho de no hacerlo es discriminatorio. Esa es la peor estupidez que puede contener un libro, y en este caso es un delito grave porque se está imponiendo a los niños, a los jóvenes, que contesten aberraciones sexuales que nada tienen que ver con el aprendizaje de un niño que todavía no se ha desarrollado psicológicamente en
en este mundo que le tocó vivir. En consecuencia, mi conclusión es que la desbandada de los diputados y de más funcionarios del desgobierno de López ya empezó. De manera que como en esta vida todo es circunstancial, habría que advertirle a López que tarde que temprano va a tener que ir a responder por los delitos de corrupción, peculado, coalición de servidores públicos, fraude, enriquecimiento ilícito y los que más resulten. Gracias.